Hoy tenemos en el canal a Emilio Larraz, aragonés, actualmente entrenador del Racing de Ferrol. Emilio, buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás llevando todo esto del confinamiento? Bueno, bien, como todos, tratando de llevarlo lo mejor posible en casa, tratando de estar lo más ocupados posible y de aprovechar el tiempo, ¿no? Para que todos estos días que estamos obligados a estar en casa, pues no se pasen en balde y podamos cada uno adelantar trabajos en lo nuestro. Y además, pues bueno, como dices, ¿no? Pues a intentar llevarlo lo mejor posible porque, pues bueno, no se pueden hacer las mismas actividades que se podían hacer antes y no sé cómo estás llevando un poquito esa preparación para los jugadores dentro de lo que se puede hacer en casa. Bueno, ahí estamos como prácticamente todos los equipos, ¿no? A través de videollamadas, a través de vídeos, pues se va mandando planes de trabajo a los jugadores, se va tratando semanalmente de marcarle unas premisas de trabajos, fundamentalmente basado en, pues bueno, en rutinas de trabajos de fuerza, dentro de lo que se puede algo aeróbico, con el objetivo fundamental pues de no perder mucho tono físico y sobre todo que el peso corporal, que los índices de grasa pues no se disparen para luego cuando haya que volver a los entrenamientos, pues que bueno, que no haya, que sea lo antes posible o que cueste el menor tiempo posible el volver a estar preparados para aguantar bien los entrenamientos sin que haya mucho riesgo de lesiones. ¿Qué sensaciones tienes acerca de lo que crees que puede pasar con lo que resta de temporada? Bueno, he sido siempre, ¿no? Muy escéptico, muy pesimista en cuanto a la posibilidad de continuar la temporada, pero parece ser que todo lo que sigue llegando de la federación es que de la forma que sea, ¿no? Jugarse se va a jugar. Entonces que van a buscar la manera idónea de encontrar esas fechas, pero la predisposición que tienen ellos es a que la temporada se termine jugando y por lo tanto, pues bueno, tenemos que estar a la expectativa de qué es lo que deciden los que dirigen el fútbol y preparados para, como te digo, pues para estar con nuestros equipos lo más preparados posible para si realmente terminamos jugando, que es lo que todos deseamos, ¿no? Pero si terminamos jugando, pues que podamos estar preparados para ello. Además, lo que se habla también, ¿no? Mucho, sobre todo los entrenadores lo comentáis mucho, que antes de empezar a volver a competir, pues por lo menos que mínimo que un par de semanas para que los jugadores puedan coger un poquito el tono, porque si no sé hay que jugar miércoles, domingo, como se está hablando, va a haber muchas lesiones. A ver, el problema fundamental es que al final el estado de alarma se ha alargado hasta el 26 de abril que tenemos que estar en principio. Vamos a estar en casa ya un mes y medio, que es el periodo que paran los futbolistas o es más del periodo que normalmente paran los futbolistas en verano, ¿no? Si cuando volvemos del verano hacemos todos los equipos unas pretemporadas de unas 6 semanas para comenzar un campeonato, pues imagínate lo que se necesita no para iniciar un campeonato, sino para disputar las 10 últimas jornadas, que es donde todos los equipos se van a jugar sus objetivos de temporada, ¿no? Por lo tanto, ese es el principal problema, que una vez que se abra la mano para poder volver a los entrenamientos, se va a necesitar un periodo pues mínimo 2 o 3 semanas mínimo para que los equipos puedan competir y luego yo creo que el rendimiento de los equipos va a ser una moneda al aire, ¿no? Porque va a ser un espacio de tiempo muy corto y después de un parón muy largo. Entonces, los rendimientos y las dinámicas de los equipos que habían tenido hasta ahora va a tener poco que ver con lo que sea capaz luego cada equipo de desarrollar a partir de que se vuelva a jugar y que va a ser, insisto, una incógnita. Hay muchos equipos bueno, pues están haciendo ERTES o diferentes tipos de medidas. No sé si por ahí, por el Racing de Ferrol, habéis ya tenido algún contacto de este tipo, ¿se habéis tomado alguna medida? No, aquí afortunadamente recibimos la notificación del máximo, del propietario o del máximo accionista del club, que es Ignacio Rivera, y que es el CEO de Estrella Galicia, y tanto a sus trabajadores de Estrella Galicia como a todos los que componemos el Racing de Ferrol nos tranquilizó en el sentido de decirnos que hasta el 31 de mayo
de principio no había ningún problema en cuanto a tomar decisiones de ERTEs, que seguiría todo igual y asumiría un poco la empresa el problema económico que que se estaba suscitando ahora. Y si ya nos metíamos en junio, pues bueno, que veríamos cómo se hacía, ¿no? Pero en principio lo teníamos garantizado, tenemos esa fortuna y bueno, pues muy agradecidos y muy orgullosos de pertenecer a este grupo. Además, era el año de vuestro regreso a Segunda División B tras el ascenso del año pasado. Y bueno, pues el equipo que está ahí en una 11ª posición. Es cierto que está a 3-4 puntos del descenso, pero yo creo que está siendo una temporada bastante buena. Bueno, está siendo una temporada especialmente irregular por nuestra parte, ¿no? En el sentido de que estamos teniendo periodos además bastante completados de 2 meses que el equipo tiene unos resultados muy malos y 2 meses de resultados excelentes, ¿no? Esta está siendo un poco la curva con la que está trabajando el equipo, y por lo tanto en un torneo como la regularidad, lógicamente esa irregularidad pues nos está impidiendo el estar en mejor posicionamiento, ¿no? En cualquier caso, este año digamos que el proyecto comenzaba con una primera fase de 2 años en la que el objetivo fundamental era salir de la tercera división. Afortunadamente se consiguió la primera y entonces este segundo año pues se ha utilizado prácticamente con la misma plantilla que en tercera porque tenía todo el mundo contratos y se tomó la decisión de respetar los contratos de la gente. Entonces este año era un poco de asentamiento en la categoría, tratar de sobre todo no perder la categoría por encima de todo y bueno y aprender un poco más de la categoría de cara a la próxima temporada que comenzará por la segunda parte del proyecto, que es ya pues bueno tratar de desde el primer día poner las bases para poder ser un equipo aspirante a esas liguillas de ascenso. ¿Qué te hizo tomar la decisión de marcharte a Ferrol? No sé si fue para ti complicado tomar la decisión de abandonar Aragón después de tantos años. Bueno, la decisión fue pues quizá de las decisiones más difíciles de mi vida profesional y personal, ¿no? Porque el cambio era muy importante, no solo para mí, sino para toda la familia. Pero bueno, yo entendí que mi trabajo en el Club Deportivo Ebro había tocado techo. Yo creo que ese binomio que habíamos hecho durante 2 años, habíamos dado el máximo cada uno en su parcela y que debía, por mi bien profesional y por el bien del club, que cada uno siguiéramos nuestro camino y siguiéramos creciendo. A partir de ahí, pues bueno, hubo una serie de posibilidades de trabajo y de todas ellas la que más me convenció fue este proyecto del Racing, pese a que había que empezar desde tercera división, pero bueno, era un club a nivel nacional muy importante, que comenzaba un proyecto con unos responsables, con una propiedad muy importante y que te ofrecían un proyecto a largo plazo, que es algo muy raro de ver en el fútbol, ¿no? De principio 3 años de trabajo para ir todos de la mano en ese objetivo final, que es el que tiene el propio presidente o el propio Ignacio Rivera, que es que el Racing de Ferrol pueda volver como antaño a estar en la segunda división, ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar de poner nuestro grano de arena, para contribuir a que el Racing se vaya acercando a la Liga del Fútbol Profesional. ¿Qué diferencias te encontraste en la tercera división gallega respecto a lo que estabas acostumbrado en tercera división aragonesa? Bueno, normalmente las categorías son muy parecidas en todas partes. Quiero decir, al final las terceras no. Yo que conozco la tercera aragonesa, la tercera catalana y la tercera gallega. En la tercera división se ve más claro que en la segunda división B y que en segunda más diferencia entre los equipos más poderosos y otros equipos menos poderosos, equipos que trabajamos de forma profesional con otros equipos que son absolutamente aficionados. Pero luego a partir de ahí, pues las diferencias no son muchas, ¿no? Aquí evidentemente la categoría, esos equipos grandes
digamos, que hay en todas las terceras. Aquí pues son equipos importantes con grandes estadios, ¿no? Pues ese año nos juntamos el Racing de Ferrol con el Compostela, con el Orense, que son equipos pues bueno, que antaño jugaron en fútbol profesional, pues ya te digo, de grandes estadios. Aquí hay pues más hierba natural que en Aragón, también por el clima. Y en general hay quizá pues un poco por todo esto pues un mayor gusto quizá por un fútbol pues quizá un poco más técnico, ¿no? En Aragón un poco por la climatología, ¿no? Hace muchas veces mucho viento que impide poder jugar bien a fútbol, por los terrenos de juego, ¿no? Que antes había mucha tierra y ahora pues en vez de haber mucha hierba natural por la sequedad de nuestro clima pues hay más hierba artificial. Pues quizá a veces el fútbol es un poco más aguerrido, un poco más agresivo, ¿no? Pero bueno, al final, en cuanto a potencial, siempre en todas las terceras se abre un grupo de unos 6 equipos que están por encima de los demás, que luchan por estar en esos playoffs, y el resto de equipos pues que están un poco más aficionados, un poco más por no perder la categoría. En cuanto a afluencia de público, se notaba mucha diferencia, sin contar pues, Compostela, Orense, que puede ser gente que lleve más, pero equipos, digamos, de la zona media-baja de la tabla o equipos de poblaciones más pequeñas, se notaba mucha diferencia respecto a la gente que suele ir en Aragón. Bueno, te vuelvo a decir un poco lo mismo, ¿no? Hay que pensar, pues bueno, nosotros, por ejemplo, el Racing en tercera división pues lleva habitualmente 1.500, 2.000 personas. Para un estadio de 12.000 pues queda todo muy vacío, pasa lo mismo en Compostela, pasa lo mismo en Orense, pero son afluencias muy importantes para la tercera división. A partir de ahí, en el resto de equipos o en muchos de los otros equipos, pues las afluencias son parecidas. También es cierto que cuando nosotros visitábamos al resto de equipos, pues lógicamente pues va a visitarte pues el equipo más fuerte en ese momento de la categoría, y esto lógicamente siempre arrastra más gente. Entonces nosotros sí que, o yo particularmente sí que noté como que había más afluencia normalmente de público que otras veces que había jugado en la tercera aragonesa, pero era un poco por estas dos razones, ¿no? Pero en general también la afluencia de público es parecida. Muchos ascensos has conseguido a Segunda División B, este último año con el Racing de Ferrol ante el Jaén, un rival que era duro, también con la Muela, con el Sariñena. No sé qué recuerdos guardas, si alguno fue quizá más especial que otro por algún motivo. Bueno, cada uno ha tenido su historia interna y por lo tanto es decir, el mismo valor de dificultad a todos y el mismo cariño, afecto cuando los recuerdas, ¿no? O sea, han sido muy diferentes. En la Muela, que fue el primero, pues bueno, hubo que pasar 3 eliminatorias porque quedamos segundos en el campeonato después del Teruel, y hubo que pasar 3 eliminatorias. Además terminamos contra un equipo gallego, contra el Cerceda, y fue un año muy difícil porque fue cuando nos cogió aquellos problemas que hubo con la justicia en la Muela, y bueno, estuvimos 4 o 5 meses sin cobrar, jugadores que tuvieron que marcharse porque no tenían ya ni dinero para la gasolina para poder ir a entrenar. Un año muy difícil en ese sentido, pero que nos sirvió para unirnos mucho. Entonces el premio final lo valoramos mucho internamente en el grupo porque fue un año de una unión de grupo extraordinaria. Luego el segundo fue con el Sariñena, pues que bueno, que fue algo histórico, ¿no? Ser campeón de liga y ascender por primera vez en la historia de un club tan importante para el fútbol aragonés como el Sariñena, ¿no? En el sentido de uno de los clásicos de la tercera división. Pues conseguirlo por primera vez, conseguirlo en el Carmen y tener esa comunión con la gente de toda la vida de Sariñena, que te agradecía y te reconocía un poco, ¿no? O estabas viendo que compartías con ellos un momento histórico y de conseguir algo por primera vez. El del filial, pues tremendamente especial, ¿no? Por hacerlo en un escenario como la Romareda y con una cantidad de aficionados cercana a 10.000 personas que se volcaron ese año con el filial, y que, bueno, pues para todo el zaragocismo, ¿no? Pues nos hizo mucha ilusión no solo conseguirlo en la Romareda, sino ver esa comunión entre el aficionado zaragocista y su cantera, ¿no? Que otras veces o que no siempre han ido muy de la mano. Y por último, el del Racing de Ferrol, pues bueno, el volver a ayudar a un club histórico,
a ir devolviéndole al paso de su historia y conseguirlo también ante probablemente el otro equipo más potente de todos los que había en tercera división, que era el Real Jaén, en un escenario como el Estadio de la Victoria, hacerlo fuera de casa en un ambiente de fútbol de más alto nivel y bueno, ser capaces de hacerlo con 500 desplazados desde Ferrol ante toda esa gente, bueno, momentos muy emotivos y que bueno, pues que quedarán ya para siempre en el recuerdo de todos los que lo vivimos. Yo me acuerdo que viví in situ el del Sariñena, no viví el partido de vuelta en el Carmen, sino que estuve en Naro, en el partido de La Rioja, y hubo mucha afición del Sariñena que se desplazó hasta allí. Fue un gran ambiente el que se vivió y fue una temporada, yo la recuerdo muy emocionante, porque además hubo mucha igualdad por la liga y fue una temporada yo creo que muy bonita. Imagino que para ti, pues sufrida, porque al final se decide todo en los últimos instantes, pero una temporada yo creo que para el espectador de disfrutarla. Pues sí, fueron 2 años muy especiales, ¿no? Yo había estado ya en una primera etapa 2 años en Sariñena y bueno, siempre te hace ilusión que gente para los que has trabajado pues vuelvan esas mismas personas a llamarte, ¿no? A invitarte a que vuelvas a trabajar con ellos. Se volvió con ilusión de hacer algo importante y la verdad es que, bueno, estuvimos los 2 años. El primer año, además, fue muy curioso porque el primer año perdimos el título de liga. La última jornada en el campo del Cuarte, que nosotros creo que empatamos a 0 y el Egea ganó en su campo y fue campeón de liga el Egea. Y al año siguiente el destino quiso que la última jornada de liga se jugara también en Cuarte y jugándonos el título de liga, en este caso contra el Andorra. Y en ese caso sí que dependíamos de nosotros, ganamos el partido 1-0 con gol de Vicente Pascual y conseguimos el título de liga, que ya te digo, era una búsqueda de 2 años por hacer algo que nunca se había hecho, por conseguir algo histórico, ¿no? Pasar de algún modo a la historia de un club por conseguir su primer título de liga en tercera división y el conseguirlo, pues bueno, nos llenó de satisfacción y luego, bueno, todavía con el broche de oro de conseguir el ascenso. También, como comentabas antes, ¿no? Ese ascenso con el Zaragoza B, con el filial, en una Romareda, como decías, muy llena de público, con 10.000 personas. Yo también estuve también en Cuart, en ese partido que comentabas. Y bueno, fue además un partido muy bueno, con un Adán Pérez que brilló ese día y que además luego consiguió también debutar con el primer equipo. Imagino que también los recuerdos son muy bonitos, porque además era una temporada también complicada y que al final pues terminó muy bien. Bueno, fue unos recuerdos excelentes, primero porque bueno, ya solo bueno, tener la suerte de también en 2 ocasiones, era mi segunda etapa en el club, mi segunda etapa dirigiendo al filial y bueno, pues lógicamente eso a cualquier entrenador aragonés le hace mucha ilusión y terminar la temporada que en el campeonato de liga había sido excelente, pues se consiguió el título de liga de una forma muy brillante y luego conseguir el ascenso en el estadio de la Romareda entre tanta gente y viendo que no solo se habían conseguido resultados, sino que 8 chicos de aquella generación ese mismo año llegaron a debutar en el primer equipo. Llegó a debutar gente como Álvaro Meseguer, Carlos Javier, Juan Schneider, Antón Suets, Adán Pérez, Álvaro Tierno, creo alguno me dejaré, Oscar Wally, que es Diego Rico, que comenzó en el primer equipo y en el segundo equipo y acabó en el primer equipo. Entonces, bueno, fue un año de competir excelentemente y de un premio para esos chicos, Tarsi, para todos esos chicos, me voy acordando sobre la marcha, que llegaron a debutar en el primer equipo, ¿no? Aquellos años que estuvo, creo que fue primero Paco Herrera y después Víctor Muñoz, y ellos decidieron subir estos 8 chicos, que para todos fue una enorme satisfacción. Llevas ya varios años asentándote en Segunda División B de manera consecutiva y bueno, me imagino que después de estar en varios grupos, que has podido estar en diferentes equipos, no sé si notas mucha diferencia entre grupos del norte o grupos, no sé, en plan la diferencia futbolística sobre todo, o más complicado, menos complicado, no sé cómo lo ves. Bueno, en segunda vez me falta el grupo cuarto. He participado en el 2, en el 1, 2 y 3. Y
y sí, que hay diferencias en los grupos. Al final es un poco lo que te decía de la tercera, ¿no? Al final la segunda B en cualquier grupo, por lo que se caracteriza es por la igualdad en cada partido. Hay equipos grandes y equipos más pequeños, pero en cada jornada el jugar el primero con el último no tiene nada que ver. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, cada partido es muy igualado y los marcadores son muy ajustados. Es la primera diferencia con tercera, ¿no? En tercera muchas veces hay goleadas, cuando equipos importantes se juntan con más pequeños, disputan con más pequeños. En segunda vez todos los partidos son muy igualados en todas las categorías, pero luego en la forma un poco de estilo de juego, pues bueno, para mí, pues bueno, el grupo 3 es el más competitivo en este aspecto, en el sentido de que es un equipo muy agresivo, es un equipo, o sea, es un grupo en el que todos los equipos tratan de agarrarse mucho a los partidos, hay mucho miedo a perder, hay mucho... los equipos juegan bastante cómodos con aquello de mantener la portería a cero y, y jugar mucho con disciplina de partidos, son partidos muy tácticos. Y el grupo 2 y el grupo 1 pues quizás son equipos partidos un poco más abiertos. Dentro de esa igualdad no hay tanta disciplina táctica, se juega un poco más de cara. En el grupo 2 también se le da mucho valor a los empates. En el grupo 1 hay una cultura de darle menos valor al empate, yo creo. Se juega más a ganar o perder. Pero luego, al final, lo que te digo, al final la principal característica de la segunda división B es que la igualdad en cada jornada, luego a 40 partidos, lógicamente los presupuestos más altos normalmente están más arriba, pero en cada jornada el jugar con el primero o el último, la dificultad del partido es parecida. Un jugador aragonés que está destacando mucho en segunda B, además lo tienes en tu grupo, es Tony Gabarre, que también lo tuviste en el Ebro. No sé si te está sorprendiendo esta gran temporada que está haciendo, o tú que lo conoces más, pues ya esperabas que quizá pudiera despuntar. Pues sí, es un chico en el que hemos confiado mucho, ¿no? Cuando ascendimos aquel año con el Zaragoza B a Segunda División B, decidimos incorporarlo al filial procedente del Almudévar, donde había hecho una gran temporada, consiguiendo muchos goles. Y bueno, la verdad es que desde entonces, pues gracias a su trabajo y a su constancia en el trabajo, pues se ha convertido en uno de los delanteros importantes de la Segunda División B. Ya lleva 2 temporadas consecutivas superando los 15 goles, que es una cifra muy alta en Segunda División B. Se ha ganado un nombre importante en la categoría y bueno, pues nos alegramos mucho por él porque lo ha conseguido todo viniendo desde abajo. Si tuvieras que quedarte con un momento, ¿cuál crees que ha sido tu mejor momento dentro de todos estos años que llevas de carrera deportiva? Bueno, eso es muy difícil de decir, ¿no? Porque, bueno, evidentemente estos momentos de éxito deportivo que hemos vivido o que hemos estado comentando, ¿no? Pues evidentemente te quedan en la retina y cuando ves imágenes de aquellos días, pues te vienen recuerdos muy bonitos. Pero bueno, la trayectoria es muy larga y también ha habido temporadas que no se han conseguido estos éxitos o no se ha rubricado en un ascenso y sin embargo pues los grupos con los que has tenido, las plantillas con las que has tenido o la gente con la que has trabajado eh, son grupos que recuerdas por determinadas situaciones y que te llenan mucho, ¿no? Al final, si amas la profesión y si disfrutas con la profesión, pues la verdad es que cada temporada tiene sus momentos y tiene sus integrantes que te hace sentir y entender que mereció la pena el elegir esta profesión. No sé si te queda mucho tiempo para elegir, o sea, para seguir partidos del fútbol aragonés, de la tercera división. Últimamente los equipos aragoneses están compitiendo mucho mejor, e incluso, bueno, pues equipos como, por ejemplo, el Ebro se están asentando en segunda B. No sé si estás viendo quizá un avance en nuestro fútbol. Seguirlo sí, porque bueno, todos tenemos amigos, compañeros que están trabajando ahí y lo sigues. Y bueno, yo creo que el fútbol aragonés va evolucionando, cada vez se le están ofreciendo más herramientas a los técnicos, a los jugadores, cada vez hay detrás de los clubes proyectos un poquito más importantes, con una mayor capacidad de generar ingresos y todo esto hace que se pueda competir mejor, ¿no? En segunda vez los equipos están compitiendo bien. En tercera división, pues bueno, cada vez los proyectos son un poco más importantes. Este año, pues bueno,
Creo que hay equipos como el Teruel o Tarazona que están haciendo apuestas importantes, ¿no? Tanto de método, de forma de entrenar a nivel, pues todo lo casi profesional, como de una mayor capacidad de generar ingresos. Y luego, pues bueno, en lo que hace referencia un poco a fútbol base, la ciudad deportiva está colocándose otra vez al primerísimo nivel, ¿no? Desde la mano del juvenil de División de Honor. Y luego las selecciones territoriales llevan ya muchos años compitiendo a un excelente nivel en los campeonatos de selecciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que como integrante que me siento siempre del fútbol aragonés, pues creo que tenemos que estar todos satisfechos de que el fútbol aragonés va creciendo y, bueno, y que cada vez estamos más a la altura de cualquier otra comunidad. Y por último, ¿te ves con opciones de poder tener una oportunidad en el fútbol profesional, ya sea a través del ascenso con el Racing de Ferrol o con alguna posibilidad que se pueda dar en el futuro? Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que este es un proyecto ganador. Tengo el absoluto convencimiento, y así lo he expresado muchas veces aquí, que el Racing de Ferrol en poco tiempo conseguirá su objetivo. Y me gusta, y por supuesto mi ilusión hoy en día es ayudar a conseguirlo y llegar de la mano con ellos, ¿no? Bueno, veremos a ver si se puede conseguir o no, porque los tiempos en el fútbol, pues, no siempre coinciden, ¿no? Los tiempos que dura un proyecto con los tiempos de un entrenador en un banquillo, pero mi ilusión a día de hoy es esa, conseguir que esa apuesta deportiva y personal que se hizo salga bien, y además creo que estoy en un sitio idóneo porque lo que me trae, por mi experiencia en el fútbol, todo lo que me transmite el potencial que hay en Ferrol por la afición que tiene detrás y por la propiedad que lo dirige, creo que si las cosas van bien y hay suerte, es un serio candidato a volver a volver a las categorías de segunda división, que es el equipo que históricamente más años ha militado en segunda división sin haber conseguido nunca estar en primera, es lo único que le falta. Pues muchas gracias, Emilio, por concederme la entrevista para mi canal y bueno, te deseo muchos éxitos, te deseo toda la suerte del mundo y ojalá que todo esto pase pronto y pronto podamos volver todos a la normalidad y seguir disfrutando del fútbol como nos gusta y bueno, de la familia, de los amigos y te mando un fuerte abrazo para ti y para los tuyos y nos vemos pronto. Pues otro abrazo para ti, Raúl. Muchas gracias por acordarte de mí y por el trabajo que hace muchos años estás haciendo de dedicación al fútbol aragonés, que creo que tú también eres parte de ese crecimiento porque ayudas a difundirlo, y creo que también hay que poner en valor la gente que de forma tan desinteresada lleva tantísimos años haciendo o tratando de visualizar, que se visualice lo máximo posible el trabajo de la gente del fútbol en Aragón. Muchas gracias.